Pido que me devuelvan el dinero pues para irme a buscar otro hotel y me dicen que no me van a devolver el dinero. Estoy buscando otro hotel para irme. Volver a cargar la moto, son las 8:30 de la noche. Salgan corriendo, gente, porque esto es una vuelta. El episodio anterior fue bastante particular. En este pasamos por alto una de las primeras reglas que tenemos en el canal, que es no viajar de noche, colocando nuestra vida en riesgo por la imprudencia de otros actores, imprudencias que increíblemente son justificadas por muchas personas. Pero también pasamos por momentos de júbilo. ¡Parece un pesebre! Momentos que te sacan una sonrisa en esas malas situaciones. ¡Qué bonito! Y después de noche, frío, lluvia y mucha neblina, estábamos llegando a la ciudad de Pamplona, norte de Santander, ciudad en donde nos recibieron de una manera magnífica, pero que desafortunadamente el mal servicio de un hotel nos jugaría una mala pasada. I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone eternally. Bueno, ahora sí seguimos. Me gustó cómo se ve la topografía de Pamplona porque no han caído mucho en la densificación con altura. Y eso me gusta. Me gusta bastante. Sigamos. Bueno, igual ya vamos a llegar. Ahora llego es a descargar. Salgo, como algo rico, sabroso. Vamos un altico, pero estamos a 14 minuticos pues ya de llegar al casco urbano. Muy muy bonito, y a mí también me parece algo mágico la forma en que uno se pueda llegar a acercar al pueblo. ¿Sí? Una cosa es llegar y es ese impacto cercano, y la otra es la antesala que te da, ¿cierto? Como ese tras bambalinas, como que, hey, mira, ese soy yo. Muchos lugares en Colombia tienen esa condición por su tema geográfico. Algunos los vemos en los altos, algunos los vemos en la cota baja de la montaña, y ya cuando entramos, algunos lo vemos también así como una tacita, otros lo vemos como en relieve, y muchas veces nos recibe de manera mágica y bien impactante las cúpulas de las iglesias. Entonces, hermano, eso le mete mucha magia de llegar a un lugar. Ahora vamos a mirar si gestionamos el hospedaje. Y acá aprovecho para aclarar el tema del video, que seguramente lo vieron en la miniatura y el título. Y es un video que lo hago de esta manera porque siento que desafortunadamente se está normalizando las malas cosas. Cuando alguien hace algo malo, inmediatamente la solidaridad se volca hacia esa persona y no hacia la víctima de ese mal acto, como también puede pasar en un servicio, como en temas de tránsito, como lo vieron en el video pasado, en donde la tractomula se adelanta en doble línea. Pues mucha gente lo que hizo fue atacarme y decirme que yo por qué no me quité o por qué sencillamente no paré y dejé pasar a la persona o que dejara de estorbar. Entonces, desafortunadamente estamos normalizando los malos tratos y los malos servicios, en donde la persona que se ve perjudicada pues sencillamente no se puede quejar porque ya es una mala persona. Yo a ustedes se los prometí desde que arrancó el viaje. En el motoviaje les iba a mostrar lo bueno, lo malo y lo feo, sin ocultarles nada, siendo totalmente honestos y demostrándoles que no todos son las tomas maravillosas que muestran los demás, que en el motoviaje también se pasan por momentos incómodos y que yo los iba a mostrar. Bueno, mi gente, ya entramos acá a Pamplona. Vamos a ver, vamos a hacer este recorrido inicial. Ve, acá vemos ya más parte del casco urbano y vamos a ir hablando de las percepciones sobre Pamplona. Vamos a ver qué tal nos sentimos. Lógicamente voy a buscar la plaza. Inicialmente voy para la plaza, siempre lo hago. Siempre visito primero la plaza. Bueno, a mirar si puedo bajar la moto
por acá en la plaza desde que se pueda, pero veo que hay como unos eventos. No sé si están por ahí, pues como en fiestas o algo, pero hay unas bandas como de niños, incluso desde el alto se escuchaban. Hay mucho tráfico ahora. Quién sabe qué es lo que estarán haciendo acá en Pamplona. Pues yo voy a colocar la moto por allí. Sí, están haciendo como algunos eventos. Acá lo bueno de estos eventos es que consigue buena comida. Como chucherías, pues, que llaman. Sí, como chucherías. Hay que esperar a este viaje, a ver si donde para recoger la gente. Qué huevón, en plena curva. Vea que acá están haciendo como unos eventos. Bueno, el man me decía que no, que esto acá normalmente es como que así. O sea, es un pueblo con harto, es un municipio. Esto no puede ser pueblo, es un municipio. O no es ni siquiera así es diferencia entre pueblo y municipio, pero sí veo mucho movimiento. Está como más complejo como para uno llegar y parquear por acá. Voy a echar por acá para la izquierda a ver qué encontramos. Acá la gente maneja como raro. O sea, acá llegan siempre a la esquina, se meten, o sea, ya se meten y paran en la curva. Paran en la curva a ver si viene alguien. Vea, eso es lo que yo le digo. Ay, parce, puro mecático, lo que me gusta. Para uno que está en etapa de crecimiento, para uno que está en etapa de desarrollo, la buena comida, el buen vivir, el buen alimento. Pero no sé dónde poner la moto para parar un momentico. No sé. Bueno, acá hay un hotel. Que necesito es parqueadero. Bueno, gente, ya por ahí ya conseguimos el hospedaje. $12. Un poquito retirado de la plaza, pero el objetivo es que digamos con el presupuesto que siempre hemos manejado, ¿cierto? Igual soy consciente de que ha ayudado mucho el tiempo del hospedaje, donde Juli, el tema de Barichara Quedor, me ayudó a gestionar. Pero bueno, entonces vamos a ese hospedaje, se llama Hotel Cotranal, está retiradito de la plaza. Yo siempre que llego dejo como la carta abierta de que es una noche y que si algo yo les digo que me quedo más tiempo. El objetivo es quedarme acá hasta el martes y hoy es sábado. Listo, entonces, también quiero aclarar de que ya la experiencia que me ha dado el motoviaje hace que siempre pregunte las mismas cosas cuando estoy llamando a consultar un hotel. En este caso hice lo mismo de siempre, pregunto que si tienen parqueadero, pregunto que no esté en una zona ruidosa o en una zona de discotecas y que ojalá esté cerca a la plaza. A las tres cosas me dieron el positivo, me dieron no hay ningún problema, tenemos parqueadero, estamos algo cerca a la plaza y la zona es tranquila. Y en este caso también cuando llego al hotel y hablo con la recepción, pues también pregunto lo mismo y solicito lo mismo. Disponibilidad de parqueadero y una alcoba interna aclarándole que necesitaba descansar bien y que también necesitaba trabajar editando. Hola, ¿cómo estás? Bueno, gente, por acá ya en la habitación se pudo conseguir $12, vale acá la noche. Hay varios tipos, esta habitación está algo pequeña, me hace mucha falta una mesa para poder trabajar y editar los videos. Lo que hay es una habitación económica, $12, $11, vale, unos $11, está bien. 12 dólares, $12,5. Y ya pues tenemos acá las cosas. Todo esto lo que yo cargo en la moto, o sea, las dos maletas, top case, maletín, casco, traje, todo está acá. Entonces, ¿en qué consiste ahora el tema? Me voy a echar una ducha, quiero descansar, quiero dormir ahí sea una hora y ponerme a copiar todo. Pues que copiar todo, yo tengo que hacer copias, Insta360, celular y dron. Tengo que hacerlas y gestionarlas en disco duro. Y voy a mirar si edito, tengo que editar, mañana debería salir video. Lo que pasa es que hay algo que mata mucho estos lugares y es que el internet es malo, o sea, el internet es como para de pronto navegar acá en el celular, pero no te va a permitir subir un video de YouTube de 10 GB. Igual yo dejo el computador conectado toda la noche a ver si pasa. Entonces yo creo que ahora va a salir por a dar una vuelta por ahí, de pronto les muestro de noche un poquito lo que es Pamplona. Pero bueno, una ruta espectacular, muy tranquila. No estoy diciendo que Pamplona no me haya gustado, lo que pasa es que me lo imaginaba de pronto como más como un pueblo chiquito, pero me di cuenta que tienen bastante circulación de personas. Me explicaba la chica del hotel que es por el tema universitario. Entonces, claro,
En este momento ya arrancaron semestre, lógicamente, hace por ahí un mes, entonces la ciudad es mucho más movida y cuando están en vacaciones es una ciudad mucho más calmada. Entonces, gente, a descansar un rato y ahora nos vemos por ahí. Bueno, gente, por acá vamos a dar entonces una vueltica. Y algo que yo he estado notando acá desde que llegué por acá a estos lados de Pamplona es que uno puede ver ya carros con placa venezolana. Bucaramanga pues no lo vi pues como tal, ¿cierto? Pero acá en Pamplona ya vi varios carros con placa venezolana. Voy a ir hacia el parque. Ya en el parque les voy a mostrar un poquito del parque y las cosas que venden para ver qué tal pues Pamplona pues como tal. Bueno, otra cosa que he visto, ojo, sin ánimo de ganarme enemigos ni problemas, yo simplemente cuento de pronto las cosas que uno fue viendo pues por ahí cuando llegó. Me está pasando eso desde Bucaramanga y es que manejan carro pero a la maldita sea. Acá no copian de nada, la manejan duro. Si tú como peatón no estás pendiente o como bueno, en general como habitante, manejan duro. O sea, no es como que sean muy responsables para manejar. Oiga, ya me notan harto las canas. Me les voy, gente, me les voy. Esta es la plaza principal de Pamplona. Bastante grande. Bueno, se supone que yo iba a trabajar hoy, que iba a subir el video y que iba a aprovechar para descansar. Estoy en el Hotel Cotranal de Norte de Santander en Pamplona y el mismo hotel hizo una fiesta. El mismo hotel hizo fiesta. Pido que me devuelvan el dinero pues para irme a buscar otro hotel y me dicen que no me van a devolver el dinero y que si es que no me dijeron que iban a hacer fiesta. ¿Ah? Entonces estoy buscando un hotel para irme. Ya mañana no hay video para YouTube, gente. No va a haber video para YouTube, ya no alcanzo. No entiendo, pero bueno. Al que escucha la voz y tú dices, ¡compadre! ¡Colorade! ¡Ay, mamita! Ahí se los pinto pues, oigan. Y el animador de la fiesta pues ya dijo que iban para toda la noche. Entonces estoy buscando otro hotel para irme. Entonces básicamente ¿qué hay que hacer? Volver a cargar la moto. Son las 8:30 de la noche. Porque necesitaba editar, necesitaba trabajar. Yo cuando fui a entrar al hotel lo primero que le dije a la chica es: necesito una alcoba que sea interna por temas de la bulla. Y ellos son los mismos de la bulla. Escuchen pues. Vamos a rumbear. Bueno, eso es lo que hay. Entonces, en este momento tengo que volver a recoger todo que lo estaba organizando para pasar acá los 3 días que iba a estar en Pamplona. Pero este hotel es cosa seria, entonces mejor como partir. Tiene el proceso de buscar hotel hasta ahora. Pero toca, no hay de otra. No es ser complicado, lo que pasa es que uno les preguntó que si acá se podía descansar, me dijo una habitación interna que allá bulla no vas a sentir y el mismo hotel hace la bulla. Es que entonces una empresa que llama es que Cotranal, que es de transporte y tienen este hotel y la fiesta es de ellos. Ay, no pasa. Colombia querida. Bueno, te entrego el control. Te tengo la llave, ¿listo? Sí. Bueno, gente, no se logró esta noche. Vamos a cambiar de hotel. Que fuera al rancho mañana, no se vaya todavía. ¿Será? No, pasa. Claro. Entonces, gente, yo creo que... Bueno, tengo que buscar ahora hotel y definir dónde me quedo. Pues acá en el Hotel Cotranal no fue. Y a ninguno de mis amigos lo recomiendo. Salgan corriendo, gente, porque esto es una vuelta. Entonces, ¿qué les digo?
Voy a dar una vuelta por el parque, o si no voy para Chinaco, para Cúcuta, ya está muy lejos para pegar a esta hora. Bueno, entonces así, lo que les dije ahora al inicio del video, pues se cambian los planes sustancialmente. Porque lo de ti era llegar a Cúcuta el martes, pero yo creo que si no es hoy, pego mañana temprano. Y bueno, veo si la carne de acá era muy buena. Bueno, gente, salimos espantados de Cotranal. La verdad es que la bulla es exagerada. Pues no entiendo el objetivo del hotel. No entiendo un hotel que alquile hotel con fiesta y que le digan a uno, es que hay fiesta. Entonces, ¿qué hay que hacer? Cambiarse de hotel a las 9:20 de la noche. Grave, porque no sé dónde me voy a quedar. Cualquier cosa, busco una estación de servicio y pido el permiso para de pronto acampar, porque no hay de otra. No hay de otra con esa vuelta. Y definitivamente, pues al final la decisión fue irme del hotel. Casi creo que eran pasadas las 9 de la noche. La respuesta del hotel fue clara, no me devuelven la plata, y también la respuesta por parte de la recepción, o sea, del hotel, era que si no me habían dicho que iban a hacer fiesta. Algo que también fue bien particular, y es que cuando empecé a llamar varios hoteles para conseguir el hospedaje, muchas personas me preguntaron que si era que yo estaba en este hotel, porque les conté la situación por las que yo estaba pasando. O sea, esto en el hotel ya es recurrente, y después me dijeron de que en ese hotel acostumbran alquilar una terraza para fiestas, e incluso yo llamé al hotel que había en la parte de al frente, y ese hotel me dijo de que ya varios inquilinos de ellos también se fueron por el ruido que estaba haciendo este hotel en el cual yo estaba. Bueno, ya conseguí por ahí el hotel y escuché por acá en el parque unos chicos como rapeando. Se los voy a mostrar. Esta ciudad es universitaria. Por acá hay un combo de chicos rapeando y los voy a mostrar. Y es bacano mostrar eso porque eso también hace parte de la ciudad. Acá está la Universidad de Pamplona, que es una universidad muy grande. Entonces ya les voy a mostrar. 3, 2, 1, díselo. Abrirte la cabeza con palabras, en la situación que ya saben que el perro que el tirano ladra. En situaciones que pueden alterarte. A la primera situación te fuiste sin tener que hablarme. Pero que me dices, nene, que al final yo sí me tiempo. Estoy haciendo esto solo para ver el tiempo. Si me he ido antes es por no perder el tiempo. Y te puedo hacer figuras para que no cure el tiempo. Dice que no pierde el tiempo y pierde el tiempo. El manito no se deja hacer talento. Faltan muchos argumentos. Lo único que veo en tus textos es excremento. ¿De dónde dejé el talento? Lo tengo aquí repleto porque aprendí que las palabras que generan respeto, y entonces dejé el freestyle por un trabajo de tiempo completo. No mal que lo acepto y come lo teto. Ey, hermanito, no entiendo tu estilo, yo vengo del teto. Ey, hay situaciones que aquí se demuestran ya hace rato. Ey, tuyo, Oceanía, y no entiendes nada. La última vive del barrio porque vive con las putas, y al final esas mierdas las disfrutas. Yo también lo hice por generar en putas, pero al final vendía hasta 3 bochas por 20 lucas. ¡Un aplauso para los... Cesó la horrible noche porque cambiamos de hotel. Vean. Hombre, qué diferencia, Tengo closetcito, televisorcito acá, una mesita para trabajar, y ahí estamos. Para romper esquemas en el canal, no estoy vestido de negro. Hoy estoy vestido de... No les voy a decir el color, porque acá en Colombia tienen el vicio que uno dice este color y uno le dice agache. No les vale el papayazo. Y hoy voy a salir a grabar Pamplona, norte de Santander. Voy a hacer un recorrido, ojo, un recorrido perceptual. ¿Qué es un recorrido perceptual? Hombre, vamos a ir andando y les voy a ir contando qué es lo que siento. Ya he notado diferentes cosas y ahora se las cuento en la calle. Entonces, gente, quédense en este video porque vamos a conocer a Pamplona, norte de Santander. Bueno, gente, primeras impresiones de Pamplona. Lo primero, el clima es una delicia. Ustedes saben que yo soy fiel amante
al frío y que definitivamente el calor no es lo mío. Yo creo que vamos a empezar este recorrido. En este momento estoy en la plaza principal de Pamplona. Es una plaza con unas características muy diferentes a los pueblos que ya hemos visto durante el viaje, ya que los pueblos que hemos visto, bueno, esto no es un pueblo pues como tal, pero los pueblos o los lugares que hemos visitado, la plaza es muy elaborada en cuanto a recorridos internos, ¿cierto? Esta plaza es muy diferente. En palabras más, palabras menos, esta plaza le da mucha libertad al peatón para movilizarse de manera más espontánea. Digamos que ellos van decidiendo cómo van marcando la circulación. Entonces, por ejemplo, por acá va este chico por donde siente que tiene que ir, esta señora por donde siente que tiene que ir, este señor por donde siente que tiene que ir. Y vuelvo a hacer el comentario con las otras plazas que habíamos visto, que eran plazas que la circulación estaba muy marcada. Yo no sé si ustedes se acuerdan que todas las circulaciones iban hacia el centro. Esta, como le estaba diciendo, pues es mucho más libre y tiene algo muy interesante, que es como esta gran pasarela, gran pasarela. Traten de calcular ustedes entre las dimensiones que tienen con las personitas. Vean las personitas. Voy a llevar a estas personas para donde van. Voy a llevarlas. Entre estas personitas y la dimensión que hay de acá hasta acá. Pero algo que es muy bonito y es toda esta antesala y esa atención que le da a la iglesia principal de Pamplona. Parce, también teniendo en cuenta que acá en Pamplona hay muchas iglesias de muy buena magnitud. Es más, yo creo que incluso hay iglesias en escala más grande que la iglesia principal. Pero este recorrido está muy interesante porque lógicamente nos va a ir acercando a la iglesia. Claro, es que tú vienes caminando hacia la iglesia y se vuelve un tema como de peregrinaje, ¿cierto? Vas llegando y se va convirtiendo mientras las campanas de la iglesia están sonando y genera este recorrido que en mi opinión es muy bonito. A ver, y es que lógicamente a simple vista se ve por algún tipo de intervenciones, pues que esta plaza fue remodelada. ¿Por qué lo digo? Pues lógicamente por su materialidad, por el formato elaborado que tiene alguno, pues, o que tiene gran parte del acabado de la plaza, y por el mobiliario urbano. Entonces tiene como una combinación de las dos, las banquitas de toda la vida, pero más contemporáneas, o sea, cogieron las banquitas que son de forja y conservaron su materialidad, pero ya son pues mucho más contemporáneas, que es lo importante, que siguen manteniendo su uso principal. Y tiene este tipo de elementos, no este señor, sino este tipo de elementos, ¿sí? Que son mobiliario pues mucho más moderno y con un tipo de diseño diferente. Y acá me atrevo a decir moderno o no contemporáneo, o bueno, cualquiera de las dos cosas, porque no sabemos cuánto vaya a durar, si es cuestión de moda o si va a trascender en el tiempo. Pero es una plaza que tiene otro tipo de estructura como la que estamos acostumbrados a ver. Ojo, a mí este tema de estas antesalas así me parecen muy interesantes, porque también permiten que las personas se apropien y le den su propio uso. No todo hay que ponerle un nombre, a no todo hay que ponerle un apellido. Digamos que las personas pueden llegar a decir, bueno, acá vamos a colocar artesanías, o acá vamos a hacer aeróbicos, o acá vamos a hacer una conferencia, o acá va a haber arte. Parce, ¿por qué les digo eso? Ah, bueno, vean por ejemplo el tipo de mobiliario, ¿sí ven? Entonces, por ejemplo, este mobiliario acá tiene un pliegue y la gente le puede utilizar como bancas, o los niños para jugar. ¿Por qué les digo el tema de las dinámicas que la misma ciudad le va dando? Y es que cuando llegué, ustedes acá van a ver ahora una dinámica muy de comercio, de como mecatico, comidita típica, pero en la noche este parque se transforma demasiado, y más tarde les voy a mostrar el contraste entre cómo se ve el parque en el día y cómo se ve en la noche. Vean los puesticos que les estaba diciendo, son puesticos de comida, cosas tradicionales, entonces que el manguito, o hay helados, o venden café, chicha, rica chicha que ya me antojé. Bueno, van vendiendo cosas así, artesanías, alquilan los carritos pues para que los niños jueguen, pero en la noche esto cambia muchísimo, cambia el usuario, cambia la actividad,
cambia el mood, cambia la música, cambia la cultura. Quédense en este video, señores, para que más tarde lo vean, porque en serio que el cambio es muy particular por ser un tipo de ciudad universitaria. Panita, ¿cómo tiene la chicha? ¿Cómo viene la chicha? Eso es típico de acá, ¿cómo es el asunto? Esa chicha no es de acá, esa chicha es de Venezuela. Es de Venezuela, bueno, pero igual ahí están muy relacionados, No, digamos porque que la sí. chicha de acá es fuerte, la de Colombia. Vale, Yo soy de Venezuela, yo tengo un mes de haber llegado a Venezuela. un mes acá. Y esto es muy típico en Venezuela. Probemos entonces la chicha venezolana. Sí, ¿Qué señor. tienen entonces acá? A ver. Vea. Ah, bueno, es por tamaños. 4 y 5, exactamente. Regálame una mediana. ¿De dónde es usted? Es del eje cafetero. Yo que estoy haciendo Sí. un viaje por Colombia ya hace 6 meses en moto. Ajá. Esto es elaborado con espaguetis o pasta esa con la que hacen pasticho. Con fideos. Ajá. Y las 3 leches. Bien. Polvo líquida y avanzada. Bueno, acá tengo la chicha. Hubo un leve problema de interpretación por mi parte, porque yo había probado chicha, pero es diferente acá, pero bueno, está bien. Esta chicha, parce, es un reto a la salud. Este es mi desayuno. Pero bueno, no pasa nada. Me viene con chocolate. Yo me decía que las 3 leches, Oreo y lecherita. Vamos a comer pues esta bomba de azúcar a ver cómo nos va con esta vaina, porque me pareció chévere que él comentara que chicha venezolana. Norte de Santander tiene, digamos que frontera con Venezuela, y yo creo que las culturas prácticamente que se están agrupando desde hace mucho rato. Costumbres, comida, economía, acentos. Porque les voy a decir una cosa, algo que también he notado acá es que en Pamplona y Norte de Santander la gente no habla, la gente grita. Pueden estar caminando uno al lado del otro y pegan el alarido. Ahí sea para decirle al que tiene al lado, para contarle algo, pegan el grito. Yo no soy tan bueno para ese tipo de gritos, pues para escuchar eso, pero es un tema muy cultural. Por eso les digo que las culturas se van agrupando. Posiblemente en Venezuela también la gente grita. No me dieron cuchara. Vamos a ver. Qué pena por esas tomas tan eróticas. No, claro, es dulce. Es que esto es como la base con lo que hacen los postres de esos de limón que hacen con galletas ducales. Es muy dulce. Es dulce, no tanto. Bueno, debe ser que ya me prendió el azúcar. Pero está buena como para mecatear. Por acá mientras me como o me tomo, o no sé por qué es espesita, les doy unas imágenes muy bacanas de la plaza de Pamplona, Norte de Santander. Y por acá aclarándole algo, pues como ya un tema muy de la visión desde arquitecto, pues sea lo que sea, la arquitectura o estas construcciones sin gente, pues sea lo que sea, arquitectura es cuando se une lo material con las personas, porque si no hay personas, son simplemente construcciones pues como tal. Y eso es lo bonito, que dejen que eso se apropie. El territorio lo hace la gente. El territorio o las ciudades solas, puro concreto, pues no tienen alma. Y el alma se la pone el ciudadano y la persona que la recorre, la persona que la habita. Bueno, gente, por acá estamos en otra zona que normalmente no recorro en los videos. No sé por qué acabo de caer en cuenta en eso. Pero es la zona del mercado.
Vamos a ver si alcanzo a recorrer un poquito, les muestro un poco de los puestos. Estas zonas son muy bacanas porque esto sí es muy tradicional de las ciudades. Pues digamos que el mercado, lo del día a día. Acá vienen las personas de restaurantes o de sus casas, compran sus insumos para la alimentación, pero el mercado tiene algo muy particular que no tienen los supermercados. Y muchas veces el regateo, ¿cuánto me deja la libra de tomate? ¿Cuánto me deja el kilo de aguacate? De eso se trata el mercado. Vea pues toda la configuración del mercado y está en una edificación pues que no es una edificación contemporánea. Y esta es la dinámica. Son como kiosquitos por fuera que están vendiendo sus productos cada uno, vea. Y no es que esté vendiendo una cosa, esté vendiendo esta otra, no. Este vende tomate y acá al lado también venden tomate, este vende fresa y acá al lado venden fresa. Así se maneja esto. Muchas ventas se hacen del pasar. Vea ese clásico, vea, Renault 4 Master, señores. ¿A cuánto les tocó? Gente, y ese mercado no es solamente de comida como tal, estaba equivocado, pero lo voy a dejar en el video. Acá afuera está la comida, pero por dentro ya es otro tipo de comercio. Es otro tipo de comercio, ya hay ropa, sí, como ropa. Bueno, vamos a explorar un momentico a ver cómo nos va acá. Pero sí hay una buena mistura. Entonces acá ropa, pijamas y acá limones. Esa es como la variedad que tiene acá este tema del mercado. Y sí es una edificación bien antigua. Comprobar algo acá que me han dicho que es una diferencia que tiene el norte de Santander de pronto a ciudades como Medellín o el eje cafetero como tal. Voy a andar y les voy a andar con el celular así, ustedes me esperan y si no pasa les voy a decir y si pasa les voy a decir listo. ¿Qué consistía la prueba? Me habían dicho que el norte santanderiano no es tan bueno para vender. Normalmente cuando tú vas en ciudades como Medellín, Pereira, Manizales, Armenia, cuando tú entras a este tipo de mercados,
todo el mundo te jala y es a la orden, a la orden, a la orden, a la orden, qué necesita, qué le busco, zapatos, camisas, o sea, así se la pasan. Acá no, acá me andé todo el mercado, incluso desde antes que empecé a grabar, ni un solo a la orden. No sé, yo no lo digo como cosa mala, yo simplemente les estoy diciendo, les estoy transmitiendo algo que yo veo que pasa acá. Lo dejo a su consideración. Si este video lo ve algún santanderiano, norte santanderiano o una persona de Pamplona, pues me confirma lo que yo estoy diciendo o lo desmiente. Pero si me han dicho eso, que de pronto el santanderiano o el norte santanderiano no es tan buen vendedor, no lo sé, o de pronto tienen otra forma diferente de vender. Los dejo a sus opiniones, esto no es nada personal, simplemente quería hacer la prueba. Bueno, gente, entonces como lo prometido es deuda, les voy a mostrar el cambio que tiene esta plaza del día a la noche. Del día a la noche la plaza se convierte en un poco de actividades más como urbanas, por decirlo pues como el uso. Entonces aparecen los chicos en patineta, que por acá está el otro chico en patineta, son universitarios, ¿sí? Entonces vea que incluso lo que les decía, ya la edad de los usuarios pues ya cambia, ¿sí? Ya es una edad diferente, ya los kioscos de comercio no están, y ya los kioscos de comercio no están como tal, y aparecen ya otro tipo de kioscos. Por los kiosquitos que estaban al principio eran como de dulces para el turista. Los que ya empiezan a aparecer ya son de comidas rápidas, empanadas, hamburguesas. Es más, en este momento el olor está cambiando a una hierba salvaje. Ustedes vean cómo están los pelados acá, vean. Y ya cambia. Entonces ellos le dieron un uso diferente a esto. Sea bueno o sea malo, eso ustedes lo determinan. Eso ya va cada quien. Yo prefiero que estén ellos acá, porque o si no la plaza se desocupa y esto quedaría totalmente solo, porque lógicamente las personas mayores que habitan esta plaza en el día, las personas que habitan la plaza en el día, en este momento ya están dormidas. ¿Qué tal el cambio que tiene la plaza del día a la noche? Hasta en el olor. Pero está bien, o sea, me parece chévere el cambio que tiene. Y entonces, esto es una partecita de Pamplona. Lógicamente Pamplona es mucho más. Insisto, siempre que uno quiera conocer un lugar un 100%, pues definitivamente tendría que quedarse muchos días, porque hay que visitar la iglesia, hay que visitar la arquitectura, hay que visitar la parte religiosa, hay que visitar los orígenes, alguna calle real, la plaza. Pero en mi opinión como arquitecto siento que la plaza principal de Pamplona había que hacer este video porque presenta una dinámica diferente. Lógicamente
también hay elementos arquitectónicos, pero yo no siempre, bueno, la plaza es un elemento arquitectónico, pero ustedes ven que yo siempre hablo de las edificaciones, pero vuelve y juega, a un lugar no lo hace la construcción, a un lugar lo hace el habitante, y entre la construcción y el habitante se hace la arquitectura. Entonces, como yo les mostré unas tomas ahora de día del parque de Pamplona, vamos a hacer algo que pocas veces hago en el canal, y es mostrar de noche. Entonces, con esas tomas nocturnas los dejo. Muchas gracias por acompañarme en este video. Ya mañana, para mí, para ustedes pasará una semana o 3-4 días. Voy para Cúcuta, norte de Santander, con un componente muy importante, y es que voy para la ciudad en la cual yo nací. Entonces, gente, muchas gracias. Los dejo con esas tomas aéreas nocturnas de la plaza principal o una parte de Pamplona.